Hola, mi nombre es Anabel Guadalupe Timana Chávez, soy miembro ordinario de Socillamo Paupura y hoy les traigo una clase sobre estructura, replicación y reparación del ADN. Vamos a empezar un poco con historia del ADN, la propuesta de la estructura de ADN de James Watson y Francis Crick. En realidad, siempre se les atribuye que ellos descubrieron la molécula de ADN, cuando en realidad no fue así, sino que en su época ya habían bastantes investigadores, físicos, químicos o biólogos que estaban muy metidos en la investigación y que algunos ya habían dado algunos postulados de cómo sería la verdadera estructura del ADN. Pero ellos solamente se recolectaron toda esta información para poder así formular la famosa escalera de caracol y que es prácticamente la doble cadena de ADN. Ok, antes de hablar de la estructura del ADN tenemos que tener unos conceptos básicos sobre el ADN. El ADN es un ácido desoxirribonucleico. Es el encargado del almacenamiento y de la expresión de la información genética. Claro, porque la información genética es lo que hoy en día se denomina como genoma. El ADN está presente en los cromosomas que se encuentran dentro del núcleo de las células eucariotas, por ejemplo, pero también se encuentran en las organelas como las mitocondrias y también se encuentran en los cloroplastos. Entonces es importante porque esta información genética se va a transmitir de una célula típica humana hacia otras mediante un proceso llamado replicación, en donde el ADN se va a duplicar y prácticamente este ADN duplicado tiene que ser una copia idéntica del ADN original, que luego más tarde vamos a hablar. El ADN es un polímero de monofosfatos de desoxirribonucleósidos. Estos están unidos covalentemente por enlaces fosfodiéster 3', 5', que después vamos a hablar, y es una molécula de doble cadena, es decir, es bicatenario, y las dos cadenas se enrollan entre sí formando una doble hélice, como lo vemos en la figura de acá. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esta estructura así con dos cadenas, hablamos de una estructura secundaria. Cuando solamente tenemos una de las cadenas de ADN, estamos hablando de la estructura primaria. Entonces, para entender más a detalle sobre la estructura del ADN, primero vamos a empezar por las bases que están señaladas aquí en este recuadro azul. Estas bases van a ser la composición del ADN, van a formar parte de la composición y de la estructura del ADN. Las bases, tenemos dos tipos de bases, purinas y pirimidinas. Las purinas son dos, la adenina y la guanina. Y las pirimidinas son tres, la citosina, el uracilo y la timina. Sin embargo, las que pertenecen al ADN solamente son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Es por eso que este uracilo lo he señalado con otro color, que prácticamente es parte del ARN. Ahora, estas bases van a estar unidas dentro del ADN. Van a estar unidas de manera diferente. De tal manera que la adenina y la timina van a estar siempre unidas por enlaces de hidrógeno, enlaces o puentes de hidrógeno. Y en este caso van a ser dos. Sin embargo, también tenemos que la guanina y la citosina se unen a través de tres puentes de hidrógeno o tres enlaces de hidrógeno, como lo podemos ver aquí. La adenina y la timina con dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina con tres puentes de hidrógeno. Una vez entendido las bases, podemos saber lo que son los nucleótidos. Entonces, los nucleótidos están formados por base, por una desoxirribosa y por un fosfato o grupo fosfato. Estos tres elementos conforman
por así decirlo, la unidad del ADN. Ya veremos por qué. Entonces, si hacemos un acercamiento a una de las partes del ADN, hacemos un acercamiento y podremos identificar cuáles son los nucleótidos y cómo es que están conformados. Aquí podemos ver a la timina, ¿sí? Que sería la base. Podemos ver a la desoxirribosa y podemos ver al grupo fosfato. Y todo esto conforma un nucleótido. Ahora, existe también en la cadena de ADN enlaces fosfodiéster 3', 5'. Vamos a tener aquí a esta pentosa, que sería la desoxirribosa, la tomamos como ejemplo, porque esta desoxirribosa va a tener carbonos, ¿ok? Y cada carbono va a ser representado por un número. En el caso de este carbono es 1', 2', 3', 4' y 5'. Este 3' está unido a un grupo hidroxilo que no se puede visualizar bien, pero aquí va un grupo hidroxilo. Y el 5' también. Entonces se le denomina 3 hidroxilo o 3' hidroxilo y 5' hidroxilo. Y este 5' hidroxilo está unido a un grupo fosfato. Entonces, cuando el carbono 3' hidroxilo de una desoxirribosa se une con el grupo 5 hidroxilo de una desoxirribosa adyacente a través de un grupo fosfato, se le conoce a esta unión enlace fosfodiéster 3', 5'. Por convención, el orden de las bases siempre va a ser escrita de 5' a 3'. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 5', timina, adenina, citosina, guanina, 3'. De esta manera se leería. Otra de las características del ADN es que el ADN, estas dos cadenas de ADN siguen un solo eje único, el eje helicoidal, como lo podemos ver aquí. Y podemos ver aquí esta representación tridimensional del ADN, donde van a estar emparejados de manera antiparalela prácticamente. Como podemos ver en la imagen, hay un extremo 5' y unido a él está el extremo 3'. De manera, aquí también el extremo 3' con el extremo 5'. Otro dato importante es que las bases quedan en el medio. Y esta parte del medio es hidrófoba. ¿Por qué las bases son hidrofóbicas? Y por ende, el esqueleto de desoxirribosa fosfato, es decir, la desoxirribosa y los grupos fosfato, van a estar en los extremos, porque son hidrofilos, forman el esqueleto hidrófilo. Ahora, antes de entrar a la replicación, tenemos que ver y tener en cuenta dónde es que se da la replicación y cuáles son las condiciones que se tienen que dar en la célula. La replicación se da en la fase S del ciclo celular, la fase de síntesis. La replicación del ADN eucariota es más compleja que en los procariotas, pero utiliza muchas enzimas análogas. Y luego tenemos que tanto procariotas como eucariotas, la replicación del ADN es semiconservativa e implica síntesis continua y discontinua. Y la síntesis se produce en la dirección 5', 3'. Entonces, ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a la replicación. Tenemos en esta imagen a la doble hélice original, la doble cadena original de ADN. Para empezar la replicación, las dos cadenas que forman la doble cadena se tienen que separar, ¿sí? Y al separarse, se van a formar otras, o se van a sintetizar otras nuevas cadenas, que en este caso están de color gris, las podemos ver. De tal manera que cuando se termine ya la replicación, cada una de estas dobles cadenas, hijas, por así decirlo, va a tener una de sus cadenas del ADN original, anterior. Es por eso que
es semiconservativa la replicación. Se conserva una hebra original en cada una de las doble hélices nuevas. Ya les había mencionado que estas cadenas se abren. Pero ¿cómo es que se abren estas cadenas? Bueno, hay una enzima importante que va a ser la encargada de romper los puentes de hidrógeno que podemos ver aquí. La podemos visualizar en esta imagen de acá. Esta es la famosa ADN helicasa, ¿sí? Esta va a desenrollar la doble hélice. Esta ADN helicasa necesita ATP. Estas dos cadenas de ADN tienden a volver a unirse. Y para evitar eso, vienen a participar unas proteínas, ¿sí? Estas proteínas se llaman proteínas de unión al ADN de hebra simple. La helicasa va a seguir rompiendo muy rápidamente los enlaces o puentes de hidrógeno. Entonces, se puede dar una torsión excesiva. Esa torsión excesiva nos va a llevar a un superenrollamiento del ADN que está de este lado de la helicasa. Y este problema se soluciona gracias a las topoisomerasas. Ahora, primero vamos a ver que esta cadena de aquí y esta cadena de acá, estas que están en color claro, son cadenas del ADN original, ¿verdad? Entonces, esta cadena de acá va de 5' a 3' y la de acá va de 3' a 5'. Teniendo en cuenta ya la disposición de las cadenas y en qué sentido están orientadas, vamos a hablar de la ADN polimerasa. Importante. La ADN polimerasa es una enzima, sí, que va a sintetizar el ADN. Pero esta enzima sintetiza el ADN de una sola manera. Sintetiza ADN de 5' a 3'. Entonces, si esta cadena original va de 5' a 3', la ADN polimerasa la va a tener que leer desde aquí. Claro, la va a tener que leer desde 3' y dirigirse hasta 5'. Pero los nucleótidos que ella va a sintetizar, el ADN nuevo que ella va a sintetizar, van a ir desde 5' hasta 3'. Por eso es que esta flechita que vemos por acá nos está indicando que la ADN polimerasa en este lado, en esta cadena, se está yendo para la izquierda. Y en el caso de la otra cadena, en este caso la ADN polimerasa, se va a ir del otro lado. ¿Por qué? Esta cadena original va de 3' a 5'. Y su dirección entonces sería para el lado derecho, debido a que la ADN polimerasa sintetiza de 5' hacia 3'. Muy bien, ahora vamos a ver aquí que se señala una cadena que se denomina cadena adelantada y otra que se denomina cadena retardada, ¿verdad? Entonces, hay una de las cadenas se va a sintetizar hacia la horquilla, en dirección hacia la horquilla, acercándose a la horquilla de replicación. Y la otra es la cadena que se está alejando de la horquilla de replicación. A la que se acerca a la horquilla se le va a denominar cadena adelantada. Y la que se aleja de la horquilla se va a llamar cadena retardada. ¿Sí? Estas cadenas son las cadenas nuevas, ¿ok? Ahora, como ya hemos dicho, la ADN polimerasa es la encargada de sintetizar el ADN de las nuevas cadenas, los nucleótidos de las nuevas cadenas. Pero hay que señalar que también la ADN polimerasa necesita, antes de comenzar su síntesis, necesita de unos primer, de ARN primer. Los podemos visualizar de color amarillo. La primasa es la que va a hacer estos ARN primer. Pero como podemos ver, aquí en la cadena adelantada solamente se forma un ARN primer. Sin embargo, en la cadena retardada se están formando varios ARN primer. Y es eso lo que los caracteriza, porque la cadena adelantada solo va a necesitar de un ARN. Sin embargo,
para la síntesis de ADN de la cadena retardada se necesita varios ARN primer. Entre primer y primer, la ADN polimerasa va a llenar esos vacíos que existen y va a sintetizar ADN en dirección hacia la derecha. Como podemos ver aquí, es exactamente lo que la ADN polimerasa hace. La ADN polimerasa acepta un nucleótido y lo va uniendo. Acepta nucleótidos y lo va uniendo. Va sintetizando el ADN. Pero entonces nos quedaría una cadena retardada nueva de ADN de la siguiente manera. Sería ARN, ADN, supongamos que acá ya está lleno. ARN, ADN, ARN de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una ADN polimerasa llamada ADN polimerasa 1 que va a ser la encargada de sacar a esos primers y en su lugar va a sintetizar nuevo ADN, ¿sí? Va a reemplazar todos los espacios llenados con ARN por ADN. Y estos nuevos ADNs se van a llamar fragmentos de Okazaki. Bien, y entonces van formando ya toda la cadena. Se libera el primer y la ADN polimerasa forma ya la cadena completa de ADN. Y así es como luego la ADN polimerasa va a ir quitando todos los primers y también va a sintetizar los fragmentos de Okazaki. Y es así como se termina el proceso de replicación. Muy bien, como punto final vamos a hablar sobre la reparación del ADN. Acá tenemos un cuadrito. Dice, corrige daños del ADN causados por correcciones imperfectas, por cambios químicos normales. Y bueno, también pueden haber otro tipo de causas como agresiones ambientales. Entonces vamos con los tipos de reparación del ADN. Se pueden clasificar de dos maneras, ¿ok? La reparación del ADN para una cadena, para la cadena simple, es decir, donde solamente hay fallos o lesiones en una sola cadena, y el otro tipo es para la doble cadena. Para la cadena simple tenemos reparación de emparejamiento o apareamiento erróneo, reparación de escisión de nucleótidos y reparación de escisión de base. De doble cadena tenemos unión de extremos no homólogos y recombinación homóloga. Vamos a ver cada uno de ellos de una manera simple para que más o menos sepan las generalidades. ¿Okay? Vamos a empezar con la reparación del emparejamiento erróneo. Existen unas proteínas que podemos ver aquí, que son las proteínas MUT. En las células eucariotas hay variaciones de MUT, porque en sí se le denomina la primera vez que se les puso ese nombre fue gracias a la Escherichia coli, que es una bacteria, pero tenemos variaciones para las células eucariotas. Entonces, ¿cómo es que esta proteína va a saber cuál de las dos cadenas está dañada? ¿Ok? ¿Cómo es que la identifica? Bueno, pues esta proteína MUT se basa en el grado de metilación. En el ADN, las secuencias GATC solamente se encuentran una vez cada 1000 nucleótidos. Estas secuencias están metiladas en el residuo de adenina. Y esta metilación se da gracias a la adenina metilasa. Ok, esta metilación no se realiza después de la síntesis del ADN nuevo. Entonces es por eso es que la proteína MUT es que puede discernir y la diferencia porque prácticamente la cadena original es la que está metilada y la que no está metilada porque es nueva y recién se está formando es la cadena. Esa es la cadena que falla y prácticamente es la cadena nueva. Una vez reconocido, se eliminan estos nucleótidos que no coinciden, se eliminan gracias a una exonucleasa y luego mediante la ADN polimerasa es que se va a regenerar el ADN de nucleótidos que habían sido emparejados erróneamente, se vuelve a llenar estos espacios y finalmente
lo sella la ligasa. Si esta reparación de ADN no se llega a ejecutar, se va a presentar como el síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario sin poliposis. Muy bien, continuando, es la reparación de escisión de nucleótidos. Se caracteriza porque el ADN tiene un defecto que distorsionan a la cadena de ADN, como lo podemos ver aquí. Las endonucleasas van a liberar los oligonucleótidos con bases defectuosas y luego la ADN polimerasa y la ligasa finalmente van a rellenar y van a sellar respectivamente al ADN y lo van a volver en su conformación normal, como la podemos ver aquí. Un defecto, cuando esta reparación es defectuosa, te da esta enfermedad que es un xeroderma pigmentoso. Se caracteriza por la incapacidad para reparar dímeros de pirimidina de ADN causados por la exposición a rayos ultravioleta. Luego esto te va a resultar en una piel seca, en una extrema sensibilidad a la luz y próximamente un cáncer de piel también. Finalmente tenemos la reparación de escisión de base, que prácticamente esto se da porque hay una diseminación espontánea, en el caso de una citosina, por ejemplo, de seminarios que se les quita el grupo amino. Entonces, cuando a la citosina se le quita el grupo amino, se convierte en un uracilo. Esto se llama diseminación espontánea. ¿Sí? Ese es el grupo amino de la citosina que se le quita y se convierte en uracilo. Luego, las que van a actuar aquí para poder reparar van a ser las glucoxilasas específicas de la base. En este caso, la base va a ser un uracilo. ¿Ok? Eliminan la base alterada. Podemos ver que está actuando, eliminan la base, en este caso el uracilo, y crea un sitio AP. Este sitio que falta aquí se denomina sitio AP, apurínico / apirimidínico. ¿Ok? Luego la AP endonucleasa, va a ser la encargada de escindir el extremo 5'. Sí, el extremo 5'. Acá lo podemos ver hasta la continuación. Y la AP liasa, en este caso la desoxirribosa fosfato liasa, va a ser la encargada de cortar el extremo 3'. Y luego va a actuar la ADN polimerasa beta, la que va a ser la que va a llenar el espacio. Sí, en este caso va a llenarlo por la citosina que se había perdido anteriormente. Y la ligasa también va a actuar aquí, sellando toda la cadena de ADN. Muy bien, y para terminar solamente quedarían las reparaciones de ADN por doble cadena, que solamente las vamos a mencionar. Vamos a ver aquí un poco para ejemplificar todos los agentes que pueden dañar al ADN, la radiación ionizante, los rayos X, los fármacos antitumorales, luz ultravioleta, sustancias químicas, radicales de oxígeno, hidrólisis, agentes alquilantes, errores de la replicación y la fidelidad de reparación. Tenemos que acá la reparación por escisión de nucleótido y la reparación por escisión de bases junto con la reparación de errores de emparejamiento. Estos tres son los que tienen más fidelidad. ¿Ok? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Acá les dejo las referencias bibliográficas. ¿Ok? Y bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta clase. Gracias por todo.